Estamos en cuenta regresiva de cara a las elecciones ya del día 19. El mercado está teniendo reflejos de esto y parece ser que con tendencia fuerte a la baja. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Y difícil porque la mañana, en la pantalla de Canal E, veíamos lo que se llama el rebote técnico, rebote de gato muerto. Que encima lo pudimos explicar, que es simplemente cuando algo cae muy fuerte, termina rebotando por su propia Claro. inercia. Por eso se llama el rebote del gato muerto. En el transcurrir de las horas, ya volvimos no solamente a no tener un terreno positivo, sino a la misma baja que se profundizó de ayer. Por ende, si sumamos ambos días en diferentes acciones, en muchas estamos por encima del 20% de caída Wow. en 2 días. Estamos frente a un desplome de una acción como Galicia que termina estando por debajo de los 1.000 pesos. Hace mucho que no estaba Banco Galicia por debajo de los 1.000 pesos. Obviamente tiene que ver con el control en el tipo de cambio. El día viernes habíamos hablado de una gran expectativa por un dólar más arriba de lo que hoy lo tenemos, 1.050, 1.100 el dólar paralelo. Esto influye e incluye en el precio de los activos locales. Pero el rojo es en todo el panel. Solamente, como en el día de ayer, quedan afuera aquellos activos que ajustan por SER o el PBA 25, que es un bono que también ajusta por SER, pero es de la provincia de Buenos Aires. Pero todo lo demás, Pepe, CDRs y bonos están en caída. Sobre todo los bonos en pesos vuelven a caer. Hoy era un mercado más calmo a la mañana, pero sin embargo sigue profundizándose la caída. ¿Cuál podría ser la explicación? Sí. Bueno, de alguna manera yo creo que una de las posibilidades puede ser que la reconfiguración del espacio político que va al balotaje no se estaría viendo, más algunas definiciones de los diferentes partidos apoyando al candidato Sergio Massa, daría la sensación de que el mercado está descontando que no hay tal libertad de avanza de cara al balotaje. Es la única explicación posible para que estos 2 días tengamos semejante baja en el mercado local. Pero en ese terreno entonces se alimenta todavía mucho peor porque de hace 48 horas aproximadamente se está corriendo muy fuerte el rumor, incluso que Javier Milei podría bajarse. Algo que también debemos decirlo, ayer fue negado en cuanta entrevista se le hizo, ¿no? Lo ha negado rotundamente. Sin duda, los radicales plantearon que van a inducir el voto hacia el único de los candidatos democráticos, de alguna manera marcando a Sergio Massa como un democrático y a Javier Milei como una persona totalmente diferente. Yo creo que a muchos de los votantes de Javier Milei, el tema de tener que unirse con la casta no era originalmente el proyecto que tenía La Libertad Avanza. Y creo que acá, de cara a los resultados, la polarización entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza llevaron a este terreno donde es difícil recalcular. Un GPS que recalcula, pero que ya había dado todas las indicaciones de hacia dónde iba. Me parece que eso es lo que el mercado está viendo. Por ende, ¿qué está viendo? Un mercado de dólar más tranquilo, pero un mercado de capitales en acciones, sobre todo, y en bonos, que no la va a pasar tan bien. Bueno, vamos a saludar a Juan Manuel Carnevale, él es economista y seguramente le vamos a trasladar algunos de estos interrogantes y lo que está viendo él también en el mercado. Juan Manuel, buenas tardes. Pepe, Santiago, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Hola, Bueno, Juan. Como decía Santiago en su introducción, tenemos 2 días de caídas nominales. En el día de ayer, la gente que sigue las operaciones de mercado salió a decir que en realidad lo que pasó ayer fue que muchos inversores habían pedido dinero prestado para comprar bonos, sobre todo bonos nominados en dólares, con plata prestada, asumiendo que Milei ganaba en primera vuelta y que íbamos a tener un dólar o un salto cambiario significativo durante el día lunes y martes. Como esto no pasó, toda esa gente que especuló tuvo que salir a vender literalmente en manada esos bonos, generando una caída sin precedentes en sobre todo el mercado de bonos. Para que vos te ubiques, en el día de ayer Argentina
el AL30 terminó rindiendo 61% en dólares y llegamos a tener un rendimiento mayor que los bonos venezolanos. A ese punto se llegó de situación de estrés. Claro, Hoy, pensemos, Juan, para contar que la TIR de ese bono, la tasa interna de retorno, lo que te paga por poner vos $24 y te va a devolver 100, en teoría. correcto, 24 dólares con 30 te devuelve 100 más intereses, lo cual es un montón. Eso pasó en el día de ayer. En el día de hoy lo que estamos viendo es una, como dijo Santiago, una reconfiguración, porque si bien es cierto que todavía está bastante abierto el tema de la segunda vuelta, el mercado está apostando de lleno a un Sergio Massa ganador, ya sea porque es alguien conocido, porque está más cerca de los valores democráticos o por la causa que sea. Los mercados empezaron, por un lado, a pensar que el dólar oficial no podía valer 944 dólares como valía el futuro base diciembre al cierre del día viernes, y hoy está en 620 pesos para redondear, lo cual muestra que el mercado no apuesta a una devaluación de casi el 200% en 2 meses. Por otro lado, como también decía Santiago, los bonos en pesos subieron con fuerza. En el día de ayer, bonos como el Discount o el TX26 llegaron a subir 12% en pesos, porque justamente si se van a cumplir los compromisos y no va a haber un reperfilamiento, un corralito, un plan Bonex, todas esas cosas digamos, que podían llegar a venir, los bonos ajustados en peso, en inflación, son los bonos que teóricamente mayor beneficio tendrían que darle a los inversores. También, como los inversores empezaron a ver que las chances de Massa, sobre todo de controlar el tipo de cambio por una serie de medidas como es el dinero que le presta China, como es la cosecha de trigo que ya empieza a entrar en diciembre, la cosecha de soja que va a entrar a fines de febrero, un eventual blanqueo y también lo que va a ser un superávit energético, el mercado dijo no tiene sentido que el dólar valga arriba de 1.000 pesos. Y hoy tenemos una muy fuerte corrección en todo lo que son los dólares libres, el dólar MEP y sobre todo el dólar cable, que de la zona de casi 1.000 pesos, 960 el dólar cable, ya estamos en 850, 860 pesos. Significa que los dólares libres hoy están cayendo entre 5 y 7%. Claro. Obviamente, cuando uno contabiliza un bono o una acción, lo que ve cuando baja el tipo de cambio libre es que medido en pesos tenemos una caída muy importante. Pero por ejemplo, hoy el AL30 está subiendo casi un 6% en dólares. O sea, estamos en un proceso en el cual ayer de alguna manera se corrieron los especuladores que apostaron contra una devaluación del tipo de cambio. Hoy hay un ajuste cambiario que también ajusta los precios y muy probablemente veremos de cara a los próximos días qué es lo que piensan los inversores de cara a lo que va a ser la segunda vuelta. Pero les hago un último comentario. Si ustedes miran cómo apostó el mercado pensando en las PASO, el mercado se equivocó. Claro. Si ustedes ven cómo apostó el mercado de cara a la primera vuelta, el mercado también se equivocó. Y también, Juan y ahora y vamos Pepe, camino a la segunda vuelta. claro, lo que digo es, de alguna manera, el poder de fuego de la Argentina con el swap con China, con la posibilidad de los 1.050 millones del 5G y con la diferencia de ánimo del ministro candidato hoy, salió a combatir. ¿Y de qué manera? 8.40 el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar financiero, Pepe, 840 pesos y 870 si querés llevarte la plata afuera. Eso valía 1.200, 1.100. Calma Massa al dólar, tiene el poder para poder calmarlo. Por ende también los activos argentinos están cayendo, pero cuando te lo mido en dólares, Pepe, no es lo mismo hacer la división de cuánto valía la acción de Galicia dividido en los 1.000 pesos que cuánto vale hoy con la caída, pero también dividido por un dólar menor. Esto hace que los ADR arbitrados cada vez hagan bajar más el precio local. Claro, y ten en cuenta también, Santiago, que con las medidas que anunció Sergio Massa en el día de ayer,
del dólar para exportadores, un dólar que se acerca a los casi 500 pesos, Claro. ojo porque le estás dando mucha oferta a los bonos de contado con liquidez. Y eso genera, por un lado, que el Banco Central pueda comprar divisas y por otro lado, se da la situación que el dólar cable, que era el dólar más caro, que fue el dólar de los libres, el único que llegó a superar los 1.000 pesos, que hoy esté otra vez en la zona de 860 pesos. Un dato que no es menor, en el día de ayer el Banco Central compró 200 millones de dólares. Un Banco Central que venía muy errático, de repente compró 200 millones de dólares. Y eso de alguna manera es, si se quiere, un cierto apoyo para la gestión de masa, que bien regular o mal, los inversores le están dando los dólares para que pueda no solamente llegar a noviembre, sino llegar a diciembre y eventualmente continuar. Esas señales son importantes. Veremos qué pasa en el transcurso de los días y cómo se arman las alianzas electorales y sobre todo qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que más allá que Massa anunció que en el día de hoy se le iba a pagar la cuota de octubre, que eran 2 pagos que se tenían que hacer en octubre, la realidad es que el acuerdo vence el 31 de diciembre y creo que ahí está la clave para nivelar lo que van a ser las expectativas y las necesidades del país de cara al 2020. Juan Manuel, en el día de hoy se ha conocido un reporte, un informe del Barclays Bank, en donde alude a ciertos problemas de gobernabilidad que serían importantes si ganara las elecciones Javier Milei. ¿Cuánto crees que ha influido eso en la observación que hace el mercado? Mirá, el mercado cuando ganó Milei reaccionó de mala manera, básicamente porque una cosa es un movimiento de protesta, como puede ser un voto en blanco o un voto meme, si se quiere, pero otra cosa es que tenga chances ciertas de ser presidente. Hoy se sabe que Javier Milei no tiene estructura ni en diputados, ni en senadores, tampoco tiene gobernadores y tampoco tiene lo que se llama la línea, que son entre 3.000 y 5.000 personas que vos necesitas para tomar, para controlar, para administrar los principales organismos públicos nacionales. Esa falta de gobernabilidad, que a su vez también se nota en la falta de músculo político para contener a las clases, no solamente a las clases bajas, sino también a las clases medias, que van a ser los principales perjudicados con el ajuste que viene, hacen que Javier Milei tenga muy difícil sus posibilidades de gobernar sin tener todo ese aparato que otros partidos sí tienen o pueden llegar a armar. Claro, diferente hubiera sido, Pepe, pensando, ¿no?, en esta retrospectiva, que el balotaje se diera más a Bullrich y en todo caso Milei se sumara dentro de las fuerzas de Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo esto? Porque ahí sí habría realmente gobernabilidad, habría un aparato político por detrás, que es lo que a la gente le da cierta tranquilidad. Pero ahora, sumar Juntos por el Cambio, la libertad avanza, es lo que me parece que ya es como una mezcla que la sociedad plantea algo difícil. No sé si lo ven Y mira, parecido. te voy a poner un número fácil. Si el radicalismo tiene 10 gobernadores y gran parte de los otros 14 gobernadores, ponele 10 para hacer un número redondo, son peronistas, está claro que Massa, asumiendo que radicales y peronistas pueden ir con Sergio Massa, tomando como medida que Milei descarta, critica abiertamente al radicalismo, es muy difícil gobernar un país en donde tenés las principales provincias, empezando por la de Buenos Aires y siguiendo por Córdoba y Santa Fe, que no son tuyas, de cara a un gobierno nacional. Y también sumando la capital federal. Juan Manuel, Santiago, ¿de dónde saca Massa, de dónde saca el Ministerio de Economía el poder de fuego para morigerar el tema del dólar? Mirá, básicamente lo está sacando Pepe del préstamo que le pidió a China de 6.500 millones de dólares, del dólar, digamos, el dólar exportador que anunció el día de ayer, que eso podría sumar otros 3.000 millones de dólares, y de la noticia del pago digamos, del 5G de 1.000 millones de dólares más, y con eso Sergio Massa tiene el poder de fuego para controlar el tipo de cambio y vamos de vuelta, tengamos de cuenta que el día lunes
cuando cerramos con un diferencial entre tipo de cambios libres y tipo de cambio oficial del 180%, estábamos en los peores momentos, en el Sí. peor diferencial de precios que no se veía desde el año 1982, cuando Argentina no solamente había entrado en guerra con Inglaterra, sino que también había anunciado su default. O sea, tenemos que volver al momento de un default y una guerra para llegar al mismo diferencial de precios o la brecha cambiaria que tuvimos en el día de ayer, lo cual me da la impresión que era una exageración y que no correspondía con la situación, más allá que la situación es delicada, no es tan grave como lo reflejaban esos. Ahora, la pregunta es, primero, ¿no es más endeudamiento tomar ese swap con China y no sabemos exactamente a qué costo porque no se está explicando cuáles son los costos exactamente de ese endeudamiento, sumado a más emisión? ¿Qué es lo que pone tan confiado al mercado entonces en este proceso? Mirá, lo que vos decís es muy importante porque no hay precisiones respecto del préstamo con China, pero el swap hay que renovarlo una vez por año. O sea que si asumimos que el préstamo es parte del swap, significa que ese préstamo es una especie de cuenta corriente que tenemos que renovar todos los años. Un Lo cual, descubierto. mañana a China, claro, a China no le gusta algo y tenés un problema o tenés que pagar 11.500 millones de dólares de hoy para mañana. Eso como punto número uno. Y después, como punto número dos, eh, la tasa de interés se asume que está en torno al 7%, pero es confidencial, nadie lo sabe. Y siempre endeudarse, desde mi punto de vista, y sobre todo en dólares, no es lo mejor para el país. ¿Qué hace poner tranquilos a los inversores? Me parece que más que nada es saber que no viene Milei, pero no que viene Massa. Me parece que hoy lo que está, digamos, de alguna manera poniendo contento al mercado es que no viene alguien que dice que hay que dolarizar, que hay que prender fuego el central, que hay que entrar en una hiper y con esa licuación arrancar de cero. Me da la impresión que pasa por ahí. Y esta reacción de los mercados hubiera sido similar si en vez de ser Massa hubiera sido Bullrich. Me parece que era más el miedo a Milei que la alegría que sea Massa. Massa, al igual que Bullrich, son personas conocidas, ¿sí? En este caso sería más vale malo conocido que distinto por conocer, que no dije bueno. Juan Claro. Manuel, gracias por el tiempo. Les mando un saludo a todos. El economista Juan Manuel Carnevale. Bueno, Santiago. Es Pepe una situación que, por un lado, tiene que dejar un poco tranquilos a la mayoría de la gente porque un dólar no disparándose es un dólar que no se traslada a inflación. Ujú. Por ende, los que menos tienen no van a tener este traspaso a dólar de 1.300 que fue simplemente una utopía. ¿Por qué? Porque también el dólar blue va a tener que retroceder si tenemos un dólar MEP de 870, 840 pesos. La realidad es que si esto sucede, está un poco más controlada la economía. Y vos lo planteabas, Pepe, ¿cuál será el costo? Bueno, el costo ese va a haber que asumirlo más adelante. Pero cualquier decisión que tomamos hoy, Claro, hay que asumirla más adelante. claro. Hoy hay que pasar este momento difícil, 2023, con sequía, sin liquidaciones y en un escenario de elecciones y de cara a un balotaje. Gracias, Santiago. Gracias, Pepe. Nosotros seguimos informando en Canal E.